La Salud a Toda Costa ha tenido una experiencia fantástica con la propia la implantación, la microimplantación de pelo, microinjerto de pelo. Propiamente nosotros lo hemos hecho y hemos vivido en esta primera parte anterior pues todo el proceso de extracción. Cómo uno no siente absolutamente ningún dolor, ni se entera de nada, está relajado y está perfectamente pues sintiendo lo que va ocurriendo, pero sin dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni nada. Como yo creo que habré sido el único presentador que se ha sometido a 3 técnicas distintas en este sentido, os puedo decir que no tiene nada que ver esta técnica que presentamos en La Salud a Toda Costa con el Safer, que es una maquinita que extrae directamente el folículo del pelo, de la zona dadora hasta la receptora y que luego lo implanta, con la habilidad lógicamente y el arte de los cirujanos, que es fundamental y decisivo para que todo quede bien. Bien, pues en la primera parte vimos toda la extracción y ahí podemos poner unas imágenes que nos recuerden cómo fue esa extracción. Y en la segunda parte vamos a ver el momento clave, que es una vez tratados los folículos, los grafts que se llaman, donde puede haber 1, 2, 3 pelos distintos con suero fisiológico, como el doctor Castellano y el doctor Urdiales nos explicaron, que están aquí con nosotros evidentemente, el doctor Fernando Urdiales y el doctor Antonio Castellano del Instituto Médico Miramar, que es donde se hizo toda esta experiencia, que es una experiencia muy singular en mi caso, porque pude comprobar la diferencia que hay en el paso del tiempo de las distintas técnicas para un ámbito médico concreto, ¿no? Este del microinjerto de pelo. Os puedo más o menos contar que se inició en lo que sería el paleolítico del microinjerto, donde yo tuve una experiencia, luego la fase de desarrollo y esta última que es la vanguardia. Y la vanguardia gracias a que estos profesionales han tenido la visión de traer esta máquina Safer, que es una auténtica maravilla. Bien, doctor, hemos hecho un recorrido, Fernando, Antonio, por lo que es la extracción con la última, la vanguardia en el microinjerto de pelo, que ya digo que es la noche y el día con lo que había hasta ahora. Y vosotros me habéis corroborado que también para el ámbito médico, para los profesionales, es un salto cualitativo absoluto, ¿no? Yo creo que es un salto cualitativo absoluto porque lo que al fin y al cabo el Safer es una herramienta de trabajo útil en gente que ya tiene mucha experiencia antes con microinjertos de pelo. Es decir, lo que hablábamos antes de que no consiste en comprarse la máquina y empezar con la técnica. Es que para empezar con esta técnica, para conducir un Ferrari, hay que haber tenido antes un Opel Corsa, ¿no? Claro. Es decir, hay que haber conducido coches menores, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Entonces, la idea de esto es que la máquina permita una extracción sacar más graf que antes por hora. Ya está, de eso se trata, ¿no? Y bueno, pues con esta máquina se pueden llegar a sacar hasta 400 grafs por hora, ¿no? Cosa que es muchísimo y que eso antes pues no se podía conseguir con técnica manual. Eso permite que en una serie de horas de intervención, que pueden ser 6 o 7, pues si se dedican 3 o 4 horas de extracción, pues podemos sacar pues 1000 y pico de grafs, ¿no? Esa es la idea. Y que por tanto se pueda repoblar más cantidad de pelo en una sola sesión. Es decir, la máquina permite repoblar. Ahí se está viendo muy bien cómo estamos sacando y cómo se están aspirando cada uno de los grafs. El sangrado es mínimo porque la máquina penetra muy poquito en la piel, nada que ver como se hacía antes en relación a los punch de biopsia, y además aspira, con lo cual aspira al folículo y lo desinserta de su raíz, que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, esto permite poner una mayor cantidad de grafs por hora con una técnica muchísimo menos agresiva. Pero eso es desde el punto de vista del médico. Desde el punto de vista personal, la diferencia está, yo obvio todo eso, la diferencia está en lo divertido que fue para mí esto, que fue realmente divertido, porque no me enteré de nada, y lo complicado que fue en su momento en el inicio, ¿no? También tienes que tener en cuenta que en la zona que estamos sacando, luego a las 48 horas prácticamente no se nota nada lo que hemos sacado. Claro. Con las otras técnicas, antiguamente cuando tenías que con el punch llegar un poco a la raíz, la incisión era un poquito más grande, entonces pues necesitaban más días. Pero con esta técnica en 48 horas, te puedo decir 48 o 72 horas, es que no se ve prácticamente nada de lo que hemos sacado. Doy fe de ello, nada.
Ahí tienes una imagen muy bonita en donde en la parte derecha se ve la cicatriz antigua. De la tira, sí. Y en la parte izquierda se ve cómo están sacando precisamente los grafs, y es lo que decía Antonio, ¿no? Que es que en 48 horas los boquetitos de los grafs, que son milimétricos, pequeñísimos, desaparecen, no se nota absolutamente nada. Yo no los vi ni siquiera después de la intervención. Claro. O sea, después de la intervención, yo miré con un espejo tal y no los veía. Se cierran. No los veía. Es que no los veía. Sí, sí. Tenía un poquito así más largo el pelo por ahí y no los veía prácticamente. Y efectivamente yo ni me enteré dónde estaban. Esa es una de las ventajas. Bueno, pues esto fue la primera parte. Vamos ahora al momento, digamos, ya decisivo, que es el cambio. Ahora, esto que hemos extraído en la zona de atrás, la zona dadora o donante, vamos a la zona receptora. Vamos a la zona de arriba. Y después ya veré después. Bueno. Ahí está, esta es la zona ya de adelante. Ahora estamos infiltrando la anestesia en la zona anterior. Ajá. ¿Lo estás viendo? ¿Cómo se va a yo notar? creo que yo ahí prácticamente... Yo estaba dormido, yo ahí no me enteré de nada. Ahora... Pues tú imagínate eso, sin sedación, pues por muy cuidadoso que seas, pues con mucha suavidad, claro, duele. Ese pinchacito ya duele. Y lo sé de la otra vez, cuando no tuve sedación. Ahora con la sedación suave, mira cómo está, lo relajadito que está, tranquilito. Y mientras yo voy infiltrando, con el doctor Leonetti, pues vamos infiltrando y no se ve prácticamente nada. A ver, me dice León que se escucha ronco. Claro. Madre mía, qué vergüenza. Estaba frito. Bueno, fíjate la ventaja de lo que hay que hacerlo con una ligera sedación. Sí, sí. Oh, qué vergüenza, qué ronquido. Allí os estaríais muriendo de risa. Ahí está el control de todo el proceso. Es muy importante las pulsaciones. La saturación de oxígeno, todo. Ese control es muy importante. Eso es fundamental, fundamental. Ya te digo, sobre todo por la postura, cuando vas sacando los folículos, que está boca abajo el paciente y tú no tienes ningún control, no estás viendo. Esto es lo que te permite tener el control total. Claro. Ahí estáis tranquilos de que todo va bien. Todos los parámetros son buenos. Nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, a implantar como estamos implantando ahora y a sacar previamente. Ahí hay una persona que es el anestesiólogo, que es el que se ocupa de tu confort y de que tus constantes estén perfectas, seas quien sea. Seas hipertenso, diabético, es igual. Él se ocupa de eso. Esa es la clave. Que él se encarga de que todo el proceso vaya bien y que tú no te enteres. De que no estés mareado, de que no... todo eso. Ahí ya comienza el implante. Exacto, ¿ves cómo vamos depositando? Nosotros tenemos dos sistemas de hacerlo, podemos hacerlo con una aguja amplia donde vamos depositando, ¿has visto el folículo cómo se ha depositado? Sí. O con el sistema Safer. Entonces vamos combinando las dos, nos permite mucha más rapidez. Ajá. Y trabajar a dos manos. Ah, trabajáis a dos manos ahí. Claro. Uno va haciéndolo con la jeringuilla, con la agujita, va depositándolo y otro va haciendo con el sistema Safer y se puede trabajar a dos manos. El Safer lo que hace es lo mismo que lo aspira cuando lo quita, lo inyecta con aire comprimido en determinadas zonas. Entonces se combinan dos técnicas. Esa es la técnica un poco de inyección de Haddad, ¿te acuerdas? Sí. De lo que hablamos. Sí. Y esa se utiliza para zonas anteriores, ¿no? Y luego para zonas de más densificación se utiliza la Safer. La forma de, digamos, implantar con el Safer. Que ahora veremos luego. Es una combinación de dos técnicas. En aras a la estética. Correcto, para que quede natural a tope. O sea, que no se note que llevas un microinjerto de pelo. Perfectamente, mira cómo se deposita, ¿lo ves? El folículo. Sí, sí. Ahí es donde viene también un poco el arte del médico. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente la creatividad artístico. Que tenga y de imaginar cómo va a quedar. Totalmente. Claro. Esto no es una técnica solo de poner pelo, sino de primero estudiar cómo se cayó, por qué se cayó, de dónde se empezó a caer y volver a repoblar aquello como si fuera una moviola marcha atrás. Esa es la idea, para que quede natural, ¿no? Claro. La verdad es que estáis haciendo como una especie de dibujo, en principio, claro, ¿no? Lo que yo observo ahí, sobre mi cabeza, es que se está elaborando como una especie de círculo hacia adelante, ¿no? Claro. Vais de atrás adelante.
tenemos que seguir la línea que tú tenías, los pelitos que tú tenías, Sí. y dando densidad todo el trayecto, siguiendo toda la línea. Ajá. ¿Eh? O sea, para no- dar densidad en la zona frontal, que es la que tú te hiciste, que es la zona frontal, que es la que primero hicimos, que luego posteriormente que quedamos contigo en que habría que hacer la zona la posterior. parte posterior, efectivamente. Ahora mismo está centrado en esta primera intervención todo lo que es el polo anterior de la Exacto. cabeza. Mm. Y lo de atrás vendrá en una siguiente. Exacto. Correcto. Que se determinará en función ya de vosotros como veáis. Sí. eh, Hombre, mínimo hay que esperar un año desde, un la, año. desde la primera intervención. Eso es, hay que esperar un año y al año siguiente ya se completa toda la parte posterior y es cuando queda toda la cabeza recubierta. Efectivamente. Hay veces que los pacientes tienen más prisa y se hacen intervenciones más seguidas en zonas distintas. Es Ajá. decir, que puedes a lo mejor cubrir un área occipital en una intervención y un área frontal en otra. O sea que se puede con esta técnica también acelerar eso. Antes había Más dificultades. dificultades para hacer eso. Con el SAFER. Depende. ¿no? Esto es una estrategia que hay que explicar y hay que negociar con los pacientes, digamos, en uno, en dos o incluso en tres tratamientos, ¿no? Sí. Como se plantea. Ajá, claro. O sea, hacer una hoja de ruta, Eso es, ¿no? eso es. Una hoja de ruta de todo el proceso Correcto, para llegar a una meta final de tener cubierta toda la parte superior. correcto. Todo este pelo que se está implantando, se pueden pensar, bueno, lo mismo que se le ha caído el anterior, igual se le va a caer este. Y no por una razón, digamos, Si tú miras genética incluso. Genética, efectivamente. La alopecia androgenética ve a las personas que se les cae el pelo, la zona occipital es una zona resistente a la testosterona y es una zona donde todos los calvos tienen pelo en la zona posterior. Entonces este es un pelo más resistente y un pelo que no se va a caer, hombre, cuidándolo como hay que cuidarlo. Claro. Y luego es muy importante cuidar el resto del pelo que tiene el paciente. Por eso nosotros, una vez que hacemos la intervención, revisamos a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y ponemos un tratamiento para controlar el resto de la alopecia, claro, el resto del pelo que tiene el paciente, que no se le caiga, que no tenga solo el pelo que nosotros le hemos puesto, sino que el poquito pelo que él pudiera tener, intentar controlárselo y mantenérselo lo posible. Que permanezca, Claro, lógicamente. cosa que tú no has hecho porque no has cuidado las yo- revisiones. efectivamente. Es verdad, he sido muy mal paciente ahí, pero es que me ha pillado justo en la temporada de trabajo fuerte y como lo vi tan bien, la verdad es que, sinceramente, como lo vi tan bien con respecto a otras experiencias anteriores, lo vi tan... Yo dije, pero bueno, es que ¿para qué voy ahí? Si es que esto está perfecto, me va a decir que está perfecto. Pero- Es muy llamativo en relación a técnicas anteriores el sangrado. Fíjate Sí. que el sangrado que hay es mínimo, hay un aumento enorme y no hay sangrado, es una técnica muy precisa. Sí, Ahí. sí. Esta No vez están sangra. a Ahora dos mismo ha manos, entrado nada. la aguja y no... Nada. Es curioso. Y veo que estáis colocándolo al lado de los pelos que ya Claro, existían. claro, Claro. para que dé una imagen totalmente natural. Claro, claro. También hay que tener una gran precisión, ¿no? Porque ahí entre pelo y pelo... Hay que tener mucho cuidadito. Mucho todo- cuidado, ¿no? Y mucha precisión, ser muy Claro, con lo- milimétrico. Sí, sí, tiene que estar muy cerquita, un folículo del otro, para que luego sea lo más natural posible y que veas que tienes más densidad de pelo, pero que nadie te vaya diciendo por ahí te ha hecho esto, sino que tienes más pelo y ya está. Claro, claro, claro. Bien. Antes cuando explicábamos que los pelos de atrás, los donantes, no se caían, hablábamos de genética. Y hablamos de genética porque al parecer los bulbos pilosos tienen unos receptores o no a la testosterona, ¿no? Ujú. Que se contraen o no se contraen. Si llegan las hormonas por el flujo sanguíneo, llegan las hormonas y el bulbo piloso, unos tienen unos receptores que la captan y se contraen y otros no. Ese es el proceso más o menos, ¿no? Algo De así. por qué se cae un pelo y otro no. Y otro no. Se cae el pelo de arriba porque tiene esos receptores. Y Efectivamente. no se cae el pelo de los laterales ni de atrás porque esos receptores no existen en esos bulbos pilosos. Exacto, Es así, ¿verdad? sí. O sea, que el que tiene los receptores arriba genéticamente está condenado a quedarse calvo. Además, hay generalmente una alopecia androgenética, como dice androgenética, es decir, viene por herencia, generalmente su familia, su padre, tiene antecedentes de pérdida de pelo Claro, en esa zona. claro. Y por eso casi es una lucha contra el Contra- destino sí, final, sí, ¿no? contra la Cuando muchas naturaleza. personas se someten a tratamientos médicos, etcétera, etcétera,
y tratan de aguantarlo, pero... Hombre, hay tratamientos que te permiten controlar y mantener un poco que esa caída vaya lo más lenta posible. Sí. Eso sí es verdad. Entonces el microinjerto es una técnica para pacientes que ya han perdido, que todavía tienen un poquito de pelo y lo que intentas dar es mayor densidad. Claro. O sea, esta técnica ya es cuando han fallado todos los mecanismos médicos. Exacto. Para aguantar el pelo que te queda. Efectivamente. Eso es. Bien. Bueno, ahí yo Así sigo que- frito. Estaba frito. Yo recuerdo que cuando me desperté habían pasado como 5 horas o 6 y me parecía como si hubiese sido 10 minutos de sueño. Cuando me desperté no me podía creer que ya era las 2 de la tarde. No lo podía creer. Ese aparatito que se ve a la izquierda es la bomba de sedación, que va aplicando la sedación dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de los kilos que pesa el paciente, kilogramos de peso y día, y eso la regula evidentemente el anestesiólogo. Mira, ¿y ahí qué Y están ahí- haciendo en la parte de atrás? Pues mira, ¿En ahí dónde están están clasificando y cargando las jeringas para Para los graf. los graf, exactamente, en los aparatitos que tenemos para ir poniéndolos. Sí. Y ahí hay 2 personas que se dedican precisamente a limpiar los pelos y a ir clasificándolos, ¿no? Estamos haciendo toda la parte anterior para luego ir pasando ya a la zona de más Entonces, densidad. esto que vemos aquí, el aparatito, o sea, ¿cómo pasan los graf? Hay 2 personas detrás Que van están cargando. preparando y clasificando, ¿no? Sí. Correcto. Y ellos y clasifican en función de que tengan 2 pelos, Un pelo, 2 pelos, 3 pelos, correcto. Porque según el número de pelos, se colocan más En adelante un o más sitio- atrás. Claro. Correcto, para que sea natural. Y esos pelos son los que previamente se han aspirado y se han extraído con el Safer, que van a un pequeño depósito que se ha visto antes, que se veía perfectamente. Ese depósito se vacía, está lleno de graf, y esos graf tienen que clasificarse con 2 personas, ahí hay 2 personas con una lupa de aumento para ver la cantidad de pelos que tienen y ir situándolos convenientemente. Ajá, bien. La naturaleza es muy sabia porque en las zonas iniciales, en las entradas, digamos, de donde empieza la caída del pelo, el pelo es más fino. Y en las zonas de más densificación el pelo es más grueso. Los graf en la zona de densificación mayor tienen varios pelos, ¿comprende? Entonces se trata un poco de recuperar un poco el aspecto natural que teníamos antes de la alopecia. Ya, claro. Esa es la idea. Bien, ¿y cómo se hace, por curiosidad, ¿no? ¿Cómo es la entrega de esos graf a vosotros, a los cirujanos? Quiero decir, Manualmente. ya tenéis que Sí. absorberlo vosotros con el... No, ellos lo ponen directamente y nos lo dan y nosotros ya directamente lo ponemos, como si fuera un bolígrafo, Ajá. Y ellos lo introducen en el bolígrafo. en el bolígrafo. Cuando lo hacemos de eso por la parte anterior, ahora verás con el sistema Safer cómo se va poniendo automático, Ajá. ahora cuando salga más adelante. Se pueden hacer manual o se puede hacer también automático con la técnica del Safer, que ahora veréis, ¿no? Depende de la zona. Ujú. Ahora le damos un poquito hacia adelante y vemos cómo de esa parte manual pasamos a utilizar... El Exacto. sistema El automatizado. El sistema automatizado. Bien. Y esto, insisto, lo de la Fórmula 1 porque me parece que es casi igual cuando van a cambiar Claro, las ruedas, ¿no? claro. Están los tíos que tienen la rueda, los que la Claro. meten, los que le Claro. dan al... Algo parecido, algo parecido. Es que es muy parecido, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Claro. tiene que ir coordinado para que vayamos haciendo lo más rápido posible. En este caso, ¿cuántos número de graf pudisteis colocar? En tu caso me parece que fueron alrededor de 700 graf. 700. Mm. Y cada graf tiene varios pelos. Tú lo has visto que hay graf que tienen 2 pelos, 3 pelos, hay algunos de 1 para la zona anterior, la mayoría tienen 2 y 3, Ajá. sobre todo cuando quieres dar densidad. La cosa es cuando quieres dibujar toda la zona de gente que no tiene prácticamente nada de pelo. Claro. Tienes que dibujar primero con los de 1 y posteriormente ahí los tienes los grafs, los Sí, ves. sí. Claro, por eso es importante resaltar que a la hora de la extracción, la persona que más rápidamente extrae pelos con técnica Safer en el mundo extrae 400 por hora, ¿no?
Sí. alrededor de 400, que es un francés que hay que hace 400 por hora. Bien. Por tanto, en 3 horas, en 2 horas y media puedes extraer alrededor de 800 y pico graf, que creo que fue lo tuyo. Y eso en pelo son pues aproximadamente, multiplicas por 3, ¿no? Aproximadamente media, ¿no? Entonces, claro, hay muchos sitios donde dicen, le voy a poner a usted 2.000 o 3.000 graf en 6 horas, eso es imposible. O sea, porque con una técnica automatizada como esta, el obtener 400 graf por hora se puede llegar a hacer en algunos pacientes y con una persona súper hiper experta, que lleva muchos años haciendo esto. Por tanto, ahora la media de extracción de graf está alrededor de 300, ¿no? Aproximadamente 300 por hora, siendo ya muy diestro a la hora de sacar. Y esto siempre induce mucho a engaño, ¿no? Muchos pacientes dicen, he estado en tal sitio y me han dicho que me van a poner 3.000. Bueno, es imposible. 3.000 graf no se pueden poner en 6 horas de Otra tratamiento. cosa son 3.000 pelos. Otra cosa son 3.000 pelos que son distintos. Porque un graf hemos dicho que puede tener 1, 2, 3 o varios pelos. Si tiene 3 pelos un graf, son Claro, 500, son 3. serían 1.500. Claro, claro. Eso sí. Entonces, pero a la hora hay que ser muy serios con esto y hablar de graf, ¿no? Y decirlo que verdaderamente, que si con una técnica automatizada sacamos 300, con una técnica manual no se pueden sacar 300 nunca en una hora, sacan muchos menos, ¿no? Claro. Total, que estamos hablando siempre en términos médicos que muchas veces se confunden. Claro. Un poco a conciencia casi. Claro. Claro, para totalmente. decir, bueno, pues... Totalmente. Esto es como una guerra de ver quién pone más, ¿no? Sí. Y bueno, realmente, bueno, con Lo esta importante técnica, es ponerlo bien, ¿eh? Con esta técnica, con muy buenas manos y con mucha destreza, se obtienen entre 300 y 400 horas. Hora. 300 y 400 graf hora. Hora. Con muchísima destreza. Que son 900. Que son aproximadamente unos 900 pelos hora, aproximadamente, ¿no? Ajá, más o menos. Más o menos, bien. Hombre, todo esto que estamos viendo aquí lo estamos condensando. Yo creo que ahora, León, nos vamos a la parte donde se utiliza para el implante el Safer, la maquinita, que también creo que la tenemos, por supuesto que sí, en esa trama final, y me dice León que estamos en ello. Es que, claro, tenemos que, digamos, apresurarnos en el proceso y condensarlo para que vosotros lo veáis de una manera más compacta, ¿no? Tener en cuenta que es una intervención la tuya de unas 7 horas aproximadamente. Claro, ¿no? claro. Eso es. Aquí ya llevaríamos pues casi 4 o 5. Sí. Lo que habéis visto en este tiempo pues, son 4 o 5 horas de intervención con una paciencia enorme, además de no querer apresurarse y decir, venga, vamos a poner más, porque entonces se pueden hacer las cosas mal. Hay que mantener la calma, ¿verdad, Antonio? En ese sentido hay que... Sí, por supuesto, hay que ir sin prisa pero sin pausa. Haciendo las cosas como hay que hacer. Efectivamente. Y sobre la marcha vais creando el dibujo, ¿no? Porque efectivamente. Primero hemos dibujado, antes de la intervención hemos dibujado, lo que pasa es que no ha salido un poco, y luego vamos poniendo ya a través del dibujo que hacemos previamente. Y la propia marca que en principio queda, que luego desaparece, es la que os va orientando de la posición de cada grafo. Claro, efectivamente. Eso ya se va creando como la pintura. Efectivamente. Sobre la marcha lo vamos poniendo. Ajá. Incluso la inclinación también, donde se implanta es distinta. Del pelo también. No puedes poner en una zona anterior un pelo inclinado hacia adelante. O sea que la inclinación también hay que valorarla. Esto es un arte como otro cualquiera, claro, ¿no? Claro. Experiencia, haber hecho muchos y ya está. Claro. Y es curioso porque hasta la propia inclinación te va a decir cómo van a hacer luego el pelo. Correcto, eso es. Bueno, estamos hablando y os recuerdo sobre la última técnica en microinjerto que la tenemos afortunadamente en Málaga. Que es que resulta que hay gente que se va, bueno, lo último es gente que se va a Turquía, ¿no? Ahí tienes el... ahí ya, eso es el Safer. Correcto. Ahí cómo se implanta con Safer. Ahí tienes una explicación de cómo se implanta con la técnica del aire comprimido de Safer, ¿no? Pasa que la parte tuya, la parte que tú estabas, me parece que esa parte final no la grabaron o no sé lo que pasó. Sí, porque ya eran 7 horas y... Claro. Me parece que esa parte se fue el chaval y no la grabamos. Claro, pues eran 7 horas allí. ¿Ves? En la parte anterior... Este es un doble. Eso es. Pero se me hizo igual, exactamente. Igual. Lo que pasa es no sé por qué... Pues porque eran 7 horas. Ya, y yo me parece que el compañero se marchó. Sí, se tenía que ir, se tenía que marchar, sí, lógicamente. Claro. ¿Ves? El pedal que está pisando, hay un pedal que es para aspirar y otro para inyectar. ¿Ves? Entonces, ahí cuando se acerca la mano para coger el
el pelo, para coger el graft, aspira, y luego cuando se acerca al cuero cabelludo, inyecta, ¿comprendes? O sea que por eso va cambiando con un pie a otro, ¿no? Ah, claro, que chulo. ¿Lo ves? Eso es automatizado. Bueno, pues hemos visto, en principio vimos la primera parte, la extracción de la zona donante, y ahora acabamos de ver la implantación ya, que es, como había dicho el doctor Fernando Urdiales perfectamente, una redistribución de tu propio pelo. Claro. En las zonas que quedan y en las que no quedan. Así que ha sido un recorrido espectacular, magnífico. Bueno, el doctor Fernando Urdiales y el doctor Antonio Castellanos, que fueron los que me intervinieron y participaron en esta experiencia que, insisto, ya tengo ganas que pase el añito, porque después me va... Oye, ¿podéis enfocar cómo...? Esto está empezando a nacer ahora, ¿no? Ahora está empezando. Ahora está empezando a nacer. O sea, lo que hay ahora es el inicio, ¿no? El inicio. ¿Qué hago? Espérate, me voy. ¿Sí? Venga, a ver, venga, enfocar, que yo no os veo si me estáis enfocando o no. A ver. Ahora, Fernando, aprovecha y explica un poco sobre la marcha. Él no tenía absolutamente nada en esa zona, y se ha distribuido toda esta zona. Y aquí realmente lo que se han puesto, bueno, pues aproximadamente unos 800 y pico grafs en toda esa zona. Sí. Y ahora han cumplido, me parece, son 3 meses, ¿no? 3 meses y medio. A partir de los 4 meses. 3 meses y medio, 4, cuando empiezan a salir. O sea, está empezando el germen de lo que vas a tener. Esto es el inicio de lo que vamos a... Ahí es como se te ve ahora mismo. Sí. Así es como se te ve ahora mismo. Y se ve que están haciendo mucho. Que están haciendo una densidad buena, y desde luego vas a tener mucho más de lo que pone ahí, más del doble. Claro. Y luego viene la parte de atrás que la haremos en otra. Exacto, esa es la que hay que hacer en otra sesión. Perfecto. Muchas gracias. No puedo decir otra cosa. Muchas gracias. Pero ya la segunda experiencia sabes cómo es, lo cual ya irás encantado. Bueno, es que, insisto, no sentí absolutamente nada.